Bienvenidos a la hora de la biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La hora de la biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Esta semana hablaremos del coronavirus. Hemos distribuido este especial coronavirus en varias partes, que serán publicadas de lunes a viernes. Trataremos temas como su origen, su estructura, métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas. En estos capítulos participaremos Pablo Monfort, bioquímico y bioinformático, Samuel Piquer, biotecnólogo y bioinformático, Noemí Caballero, biotecnóloga y bióloga molecular, Oriol Ruiz, bioquímico especializado en medicina translacional, y yo misma, Elena Guerrero, bioquímica y bióloga molecular. Y hablando de vacunas, ahora Elena nos puede comentar todas las vacunas que están actualmente en desarrollo. A ver, todas no, porque podría estar aquí 8 años. ¿Qué me comentaste? ¿Más 200? Hay 166 ahora mismo, 76 en investigación, algunas, o sea, la gran mayoría en fases preclínicas, y luego hay como 54 que se están estudiando ya en humanos, en fases clínicas. Primero voy a explicar un poco los diversos tipos de vacunas que existen. O sea, una vacuna es una preparación biológica que tiene como fin generar inmunidad adquirida contra una enfermedad infecciosa, por lo que la función es profiláctica, o sea, trata de prevenir que contraigas la enfermedad. Hay diversos tipos de vacunas, desde vacunas tradicionales basadas en el patógeno entero, a diversos tipos de vacunas de nueva generación. Dentro de las tradicionales están las vacunas de organismos atenuados, que son patógenos con una virulencia reducida, y luego están las vacunas basadas en organismos inactivados, que estos patógenos se han inactivado por calor o con químicos. Bueno, dentro de las tradicionales, las atenuadas producen una infección poco severa que lleva a una respuesta inmune más fuerte y se asocian a una memoria inmunológica que dura durante años. Y la mayor desventaja de este tipo de vacunas, de las atenuadas, es que el organismo está vivo y la cepa utilizada podría recuperar la virulencia. Por eso en este caso del COVID no estamos viendo que se estén desarrollando vacunas de este tipo, de atenuadas. Sería, por ejemplo, que un individuo que ha sido vacunado con un patógeno inactivado justamente estuviera ya infectado del COVID y inactivado, no atenuado. Atenuado y sufriera, por ejemplo, una recombinación y entonces podría llegar a empeorar el COVID, ¿no? Sí, o igual se podrían también producir diversas cepas y, o sea, como estamos con una pandemia que es global, supongo que este tipo de estrategia no es la más adecuada. Intentando vacunar desarrollas una nueva cepa. Por ejemplo. Y, o sea, en este sentido, las vacunas de organismos inactivados serían más seguras porque el patógeno no está vivo, está inactivado, como he dicho, pero la inmunogenicidad es menor porque, o sea, estos mecanismos de inactivación, ya sea calor o químicos, trastocan las estructuras del patógeno, o sea, por lo que es comprensible que la inmunogenicidad no sea tan alta como en las atenuadas, por ejemplo. Y bueno, dentro de las inactivadas hay, o sea, diversas empresas que están desarrollando este tipo de vacunas. De las más conocidas está Picovac, ahora mismo se conoce como Coronavac, es de la empresa china Sinovac Biotech. En este caso el virus es crecido en una línea celular llamada verocells y estos coronavirus son inactivados con un químico llamado beta-propiolactona. A ver, es complicado encontrar información de cómo se producen este tipo de vacunas porque las están desarrollando empresas y es una información sensible, así que, o sea, tenemos la información que tenemos y ya está. Pero bueno, en cuanto a este químico, la beta-propiolactona, al principio cuando se creaban vacunas también se hacía de manera empírica, que realmente no sabes el químico dónde está actuando y qué es lo que está haciendo. En un principio se pensaba que actuaba contra el ácido nucleico del virus y se ha encontrado un artículo más reciente en el que veían que al tratar el virus de la influenza con este químico impedían que el virus se fusionara con el endosoma, lo que es un paso clave en la infección vírica. Cuando el virus entra dentro de la célula tiene que entrar en el endosoma para poder liberarse y poder continuar con su ciclo de vida. Y utilizando este químico lo que estarías haciendo es inactivando el virus.
De todas formas, o sea, el sistema inmunitario al encontrarse con este virus inactivado, lo que es deseable es que pueda procesarlo, o sea, para poder desencadenar la respuesta para conseguir la inmunidad. Entonces, si en este caso, supongo que tendrán que estudiar bien la concentración que utilizan del químico, o sea, pero supongo que esta estrategia está bastante bien estudiada porque es la que se utiliza con el virus de la gripe, con la influenza. En todo caso, se ha llevado a cabo fases clínicas, la fase 1 y la fase 2 para esta vacuna en concreto, la de Picovac. Se ha hecho en adultos y ahora se está haciendo en niños y adolescentes y se supone que las cifras de seroconversión son buenas y bueno, o sea, esto es la información facilitada por la empresa. Primero se hace en cultivo y luego se le añade el inhibidor, pero entonces esto, o sea, conllevaría mucho tiempo y mucho dinero de fabricación. A ver, son las estrategias normales, las tradicionales, son las que más optimizadas están y, o sea, la producción de este tipo de vacunas, de las inactivadas, está bien establecida, así que sí, en un principio pues se cultiva el virus en células, o sea, en este caso las verocells, pero también hay, en el caso de la gripe, muchas veces también se cultivan en huevos. Luego lo que se hace pues sería filtrar el virus, inactivarlo. Luego también estos virus tienen pues distintos procesos para aislarse, esa cromatografía. Sí, porque si no habría riesgo de que acarrearás con todo el virus fragmentos de las células. Fragmentos celulares, exacto. Se pretende en estos casos es tener la vacuna pues una solución bastante limpia, que tú conozcas las composiciones de la vacuna perfectamente. Entonces, las etapas sería como que tú crías a granel el virus en algún vector o en algún cultivo celular, como puede ser los huevos de gallina o cultivos celulares. Ahí tienes una concentración a granel, o sea, lo que precisas es tener a granel en plan de 20 kilos del virus ahí. Luego lo purificas y una vez lo has purificado lo inactivas para introducirlo en el individuo, ¿no? Sí. Luego, dentro de las inactivadas también tenemos otra empresa francesa llamada Valneva, que también pretende comercializar una vacuna basada también en el patógeno inactivado y también es igual con células verocells y usando la beta-propiolactona. También quería decir que este químico en un principio conservaría la proteína spike, o sea, la que dice la espiga que dice Pablo, intacta. Es decir, que el virus puede entrar a la célula pero no infectar, porque como ya he explicado antes, la fusión con el endosoma es lo que está afectado. O sea, esta vacuna, la de la empresa francesa, en un principio va a incorporar un adyuvante llamado CpG 1018, que estimula un receptor que está presente en células presentadoras de antígeno y estas son claves para el desarrollo de la respuesta inmunitaria. Y se supone que este adyuvante promueve las respuestas de tipo Th1, que son las que buscamos cuando queremos combatir un virus. Y actualmente, o sea, este adyuvante se utiliza en una vacuna estadounidense contra la hepatitis B. Y el gobierno de Reino Unido ya ha encargado millones de dosis de esta vacuna, de la empresa francesa, y se supone que los ensayos clínicos comienzan a finales de año. De esta vacuna todavía no han empezado los ensayos clínicos. Y bueno, hay unas cuantas más inactivadas que están en proceso de desarrollo. Pero bueno, la mayoría de las vacunas que tenemos actualmente, o sea, de las que nos vacunan, son tradicionales y el desarrollo de estos productos está bien establecido. Sí que es cierto que para conseguir este tipo de vacunas se requiere trabajar con el organismo vivo, pero rara vez se han producido defectos en la manufacturación de la vacuna. Las empresas que fabrican vacunas lo hacen de manera muy rigurosa, con muchísimas precauciones. De todas formas, en este sentido se puede argumentar que las vacunas de nueva generación son más seguras porque no trabajan con el organismo entero, o sea, trabajan solo con antígenos específicos del patógeno. Y un antígeno es una molécula que puede desencadenar una respuesta inmunitaria. Aunque las vacunas de nueva generación puedan ser más seguras porque no estás trabajando con el patógeno entero, la inmunogenicidad suele ser menor, porque no trabajan con el patógeno entero precisamente, y el sistema inmunitario también está hecho para reconocer patógenos enteros. O sea, le gustan las cosas esféricas. Es tu teoría de redondito, redondicas, ¿no? Que dice Pablo. Sí, de hecho, con muchas vacunas de nueva generación también se ha visto que lo que hace que también sean eficaces es que se comportan como virus-like particles. Forman partículas, estas proteínas, que se comportan como si fueran, que tienen una estructura parecida a la que tendría un virus, o sea, se estructuran de manera de partícula, de nanopartícula. Hay proteínas que tienen potencial de ser buenos antígenos y otras proteínas que no. Por lo que en este tipo de vacunas de nueva generación lo que es muy importante es entender la estructura y la inmunopatología de la enfermedad. Por este motivo, normalmente el desarrollo de este tipo de vacunas suele ser más lento, además de que tampoco tenemos tanta experiencia como con las tradicionales.
porque además las de nueva generación presentan como hándicaps o problemas adicionales, como es, por ejemplo, el vector que se utiliza para hacer llegar el antígeno que hayas seleccionado. Eso, y que necesitas conocer muy bien el virus para poder saber qué antígeno seleccionar. En el caso del SARS-CoV-2 tenemos la suerte de que es homólogo al SARS-CoV y al MERS, que han sido estudiados durante años, por lo que conocemos las dianas del virus y sabemos en qué pueden estar implicadas y cuáles pueden ser mejor o peor. Y como ha dicho Pablo, Noemí, bueno, hemos estado repitiendo durante todo el podcast, una de las más importantes es la Spike y, o sea, la mayoría de vacunas están haciendo los esfuerzos en desarrollar vacunas que contengan esta proteína. Spike es espía en castellano, que también hemos estado llamando la proteína S. Sí. Y que lo que quería comentar, o sea, porque lo hemos estado hablando estos días, que tú decías que a lo mejor no tenías mucha fe en lo que vas a comentar ahora, las vacunas que están empleando la proteína, es una subunidad, un fragmento de la proteína espiga para desarrollarlo, pero a lo largo de cómo se ha estado hablando, si al final la proteína espiga tiene la subunidad S1, el dominio S1 y el dominio S2 que al final acaban anclándose y todo eso, que igual sí que pueden llegar a comportarse como una esfera. O sea, esto también depende mucho del adyuvante, porque claro, si solo piensas en la proteína como tal, también es más complicado que pueda desencadenar estas respuestas en el sistema inmunitario. Y en este caso es muy importante el adyuvante que vaya a tener la vacuna, porque también hay adyuvantes que ayudan a que se formen estos coloides, estas que parece que forman como nanopartículas. O sea, depende de muchas cosas, pero claro, las empresas están intentando optimizar la manera en la que estas vacunas van a comportarse para que desencadenen respuestas inmunitarias. Como un spoiler a la parte que está explicando Lena apostaría todo su dinero a las vacunas inactivadas o aquellas que se comporten como cosas redonditas. Sí, aquellas que se comporten como cosas esféricas. Si queréis hacer alguna porra, tenerlo en cuenta. Pues, o sea, las empresas también lo piensan, supongo. O sea, lo tienen en cuenta cuando desarrollan la vacuna, pero bueno. El caso, las vacunas de nueva generación se pueden clasificar en vacunas basadas en proteínas recombinantes y luego las basadas en vectores. Y dentro de estas últimas, las basadas en vectores, tenemos las vacunas de RNA mensajero, las vacunas basadas en plásmidos de DNA y las basadas en vectores virales. Como ya hemos dicho, el SARS-CoV-2 tiene 4 proteínas estructurales principales. Y las proteínas Spike son las que están en el exterior, en la parte más externa del virus, y son las que se unen a C2 en la superficie de la célula. Y esto es lo que lleva a la endocitosis del virus, o sea, es decir, que la célula incorpore el virus dentro de ella. Y como esa proteína juega un papel muy importante, muchos candidatos de vacunas han elegido esta proteína como antígeno. Voy a hablar primero de las recombinantes. En cuanto a los sistemas de reparto, o sea, de entrega de este antígeno a las células inmunitarias, en las recombinantes es el propio antígeno, la proteína elegida, o esta proteína unida a otra proteína carrier, es decir, una proteína con una función de transporte, lo que hace función de reparto. O sea, esto sería procesado por las células presentadoras de antígeno, que presentan las moléculas en el complejo mayor de compatibilidad 2, que es lo que desencadena finalmente la respuesta inmunitaria. O sea, este proceso es importante que estos antígenos sean procesados por este tipo de células, las células presentadoras de antígeno, que normalmente son células dendríticas, pero bueno, me estoy metiendo ya demasiado. Las vacunas recombinantes también son las más estudiadas en este campo de vacunas de nueva generación. Y tenemos ejemplos de vacunas comerciales como la vacuna contra la hepatitis B o la vacuna contra el virus del papiloma humano, que estos dos tipos de vacunas son vacunas recombinantes. La principal desventaja suele ser que induce normalmente respuestas humorales, que son las basadas en anticuerpos, y que a veces solo se ve protección parcial. Eso, y que normalmente requieren adyuvantes para mejorar la inmunogenicidad. Y muchas veces requieren múltiples dosis. O sea, como ya he dicho, muchas veces se requieren de estos adyuvantes porque solo la proteína sola pues no es algo que al sistema inmunitario le llame la atención. Tenemos como ejemplo un candidato a vacuna desarrollado por una empresa estadounidense llamado Novavax, que es una vacuna recombinante. La empresa dice que está basada en una tecnología de nanopartículas, y eso, como ya he dicho antes, es importante. Y el antígeno está derivado de esta proteína Spike. Utiliza un adyuvante llamado Matrix-M, que es propiedad de la empresa,
y que parece que es clave para la formación de estas nanopartículas, ya que este adyuvante está formado por diversos tipos de lípidos. Y se supone que están viendo buenos resultados en fase 1 y 2. Ya han empezado la fase 3 en Reino Unido con 10.000 participantes. Ahora voy a explicar en qué consisten las vacunas basadas en vectores virales. Aquí el antígeno se clona en un vector viral que no se puede reproducir. O sea, este virus ha perdido la capacidad de reproducirse. Es todas estas vacunas actuales súper famosas de adenovirus, ¿no? Sí, son las súper famosas adenovirus. O sea, el vector viral, o sea, lo bueno es que imita la infección viral y produce respuestas inmunitarias celulares, que son las que buscamos. Otra ventaja es la eficacia de transfección que es alta, la transfección de esta antígeno, o sea, la secuencia que codifica para el antígeno está dentro del virus y la transfección es alta porque los virus están hechos pues para entrar dentro de las células, así que es una buena estrategia. O sea, normalmente son virus que causan resfriados poco graves en los humanos, ¿no? Sí, estos adenovirus normalmente sí que entran por las vías respiratorias, así que supongo que es un buen vector, aunque sí que está la desventaja de que es probable que parte de la población tenga anticuerpos ya contra este vector viral. Así que... entonces... Si ya has tenido un resfriado provocado por adenovirus y ya has tenido una respuesta inmune frente al adenovirus, si te vuelven a infectar un adenovirus, que aunque ahora lleve la parte del coronavirus, tu sistema inmune va a decir, no, es el adenovirus que ya tenemos las células de memoria y entonces va a combatirlo directamente y igual esa vacuna pues para ti no va a ser eficaz o no tan eficaz. Y otra desventaja de este tipo de sistemas es que la escalabilidad no parece ser muy alta. La cantidad de dosis que puedes conseguir de este tipo de vacunas igual no es la mejor y ya sabemos que tampoco tenemos gran experiencia en este tipo de vacunas. Pero bueno, también parece ser una buena estrategia porque se desarrolló un candidato anteriormente para la SARS-CoV, la pandemia que hubo de SARS-CoV en 2003. Las de 2003, sí. Pero bueno, tampoco es que se llevara al mercado, o sea, se probó en animales y también fue con la Spike Protein y con virus adenoasociado, por eso muchas empresas están también tirando por esta estrategia. En este caso tenemos la vacuna que está desarrollando la empresa china CanSino Biologics, que utiliza como vector un adenovirus de tipo 5 que contiene la secuencia de la proteína Spike. Y parece ser que está dando buenos resultados en fase 1 y 2 y está empezando la fase 3. También hay que tener en cuenta que la fase 1 y fase 2 realizada por CanSino en Wuhan, si no me equivoco, eran con militares. Sí. O sea, no lo sé si la fase 1 y 2, pero sí que sé que se probó también en militares. Probablemente la 2 sea en militares. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que estas fases se están solapando y que, o sea, cuando digo que están entrando en fase 3, probablemente no se hayan conseguido todos los resultados pendientes de fase 1 y fase 2, sino que se están solapando. Y luego también tenemos de este tipo de vacunas, las de vectores virales, la que está siendo desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, entre otros. Está basada en adenovirus de chimpancé modificado que expresa esta proteína Spike del SARS-CoV-2. Y se han reportado 2 casos de reacciones adversas y está pendiente de si se podrán continuar los ensayos clínicos o no con esta vacuna. Pero bueno. De momento es todo lo que sea fecha de hoy, 4 de octubre. Para mí mi favorita es la siguiente, la Sputnik 5, la vacuna rusa, que había sido probada. O sea, esta empresa, esta farmacéutica, sí que había desarrollado con esta tecnología vacunas que habían funcionado para el ébola y que sí que habían llegado a ser comercializadas. No habían hecho muchas dosis, pero... Puede ser, o sea, aunque también igual hay más secretismo con ella, ya, no lo sé. Es con la cual ha sido vacunada la hija de Putin. Otra estrategia de la que quería hablar, aunque es un poco más rara, es basadas en vectores bacterianos, que no lo había escuchado nunca. Pero si hay una empresa, o sea, de todas las que se están siendo desarrolladas, hay una empresa que está desarrollando en bacteria. O sea, este tipo de vacunas se hacen en bacterias lácticas no patogénicas, se utilizan como vector. Y las principales ventajas es que la producción bacteriana es escalable, o sea, puedes ponerlas en bioreactores y, o sea, consigues un montón de dosis si quieres. Y estos costes de manufacturación también serían pequeños. Y además estas bacterias se pueden liofilizar, así que la distribución de la vacuna sería bastante sencilla en este aspecto.
Las desventajas es que la inmunogenicidad suele ser baja, o sea, es una bacteria no patogénica y tal. O sea, no contamos con vacunas comerciales de este tipo. De hecho, a mí también me parece un poquito extraña. Pero bueno, hay una empresa canadiense llamada Sinvivo que está haciendo esta estrategia, está probando este tipo de vacuna con una bifidobacteria que ha sido modificada para liberar plásmidos que contienen la secuencia de la proteína Spike dentro de las células, y estas células son las que producirían la proteína y podría haber una respuesta inmunitaria, pero bueno. Esto está un poco en pañales y esta vacuna está en fase 1. Pero ¿cómo sería? O sea, También ¿te habría inyectas que ver las la bacterias? importancia O... de las modificaciones post-transduccionales, porque en bacterias no las a conseguir. Ya, pero el plásmido pasa a las células nuestras, a las eucariotas. Finalmente, o sea, las células que están produciendo la proteína, o sea, la proteína Spike, serían las nuestras, las células humanas. ¿Pero por dónde? Pero claro, el hecho de que se produzca inmunogenicidad en este tipo de bacterias, sí, yo lo veo bastante reducido, la verdad. ¿Pero cómo te inyectas las bacterias? ¿Te las comes? ¿Te las pasas? Creo que era por vía oral, no estoy segura. O sea, te comes una pastillita que tiene bacterias y estas bacterias pasarían, por ejemplo, el plásmido a las bacterias, a las células entéricas del intestino y ya sería... Ultra COVID, levura. No lo sé, esta estrategia es un poco rara, pero bueno. Sí, porque si te la impones en las vías respiratorias o en sangre, al final lo que tendrías es sería una sepsis. Era por vía oral, creo. Pasando a las vacunas de vectores de DNA, estas vacunas presentarían alguna ventaja, como que las moléculas de DNA de doble cadena son más estables que, por ejemplo, si hablamos de vacunas de RNA mensajero, pero el problema con estas vacunas suele ser la transfección. O sea, que es el proceso por el cual el plásmido es incorporado dentro de nuestras células, que serían las que finalmente están produciendo la proteína. Y normalmente para esto se necesita un aparato de electroporación. Y claro, esto ya es más complejo. Y en este caso solo contamos con ejemplos de vacunas comerciales para el ámbito veterinario. No hay vacunas con este tipo de desarrollo para humanos actualmente. El ejemplo de este tipo de vacunas es la desarrollada por Inovio Pharmaceuticals. Es el plásmido desnudo que contiene esta secuencia de la proteína Spike, como he dicho. Y la compañía ya cuenta con un aparato de electroporación y está actualmente en fase 1-2. Luego estarían las vacunas basadas en RNA mensajero. El RNA mensajero se traduciría a proteína, por lo que tendríamos el antígeno expresado en nuestras células y no hay riesgo de integración de este DNA en nuestras células porque lo que estás poniendo es RNA. Además, el proceso para crear este RNA mensajero puede ser completamente sintético. No necesitarías para nada manipular el virus. Y las principales desventajas son la estabilidad, porque el RNA es menos estable que el DNA. Y eso, y que la vida mensajera del RNA es corta. Y el RNA mensajero también tiene poca eficiencia de transfección, por lo que normalmente se utilizan partículas lipídicas. Pero de todas maneras, este tipo de partículas lipídicas suele tener menos eficacia de transfección que las basadas en vectores virales, porque como ya he dicho, pues los virus están hechos para eso, para poder hacer transfección. Y además el campo de distribución mediante partículas lipídicas tampoco está súper bien desarrollado. Otro hándicap de este tipo de vacunas, de las de RNA mensajero, es que no se han comercializado nunca. Y como ejemplos tenemos la famosa vacuna que está siendo desarrollada por la empresa estadounidense Moderna. ¿Qué Moderna es? Sí. Bueno, la estrategia es bastante moderna, o sea, no se ha comercializado nunca en humanos. La verdad es que presenta bastantes desventajas desde mi punto de vista, la verdad. Pero bueno, está basada en nanopartículas lipídicas que contienen el RNA mensajero de la secuencia de la proteína Spike. La empresa reporta que los resultados de fase 1 y 2 están siendo positivos y han comenzado la fase 3. Y luego está la que está desarrollando Pfizer, que también está basada en nanopartículas lipídicas que contienen el RNA mensajero y contienen un RNA mensajero modificado para que sea más estable. Y en la formulación cuentan con diversos tipos de RNA mensajero para codificar la proteína Spike entera o solo la parte de unión al receptor, por lo que están probando 3 formulaciones distintas de este tipo de vacunas de RNA mensajero. Y cada formulación está en una fase de desarrollo distinta. La más avanzada está en fase 3. Un mini resumen de todas las vacunas, o sea, no de todas las vacunas, sino de los 3 tipos de vacunas más, 4 posibles vacunas. En primer lugar tendríamos las vacunas clásicas, que son las que derivan del propio virus inactivado o
O atenuado, O pero atenuado. en el caso del SARS-CoV-2 están utilizando solo de inactivados. Por el riesgo de que aparezca una nueva cepa súper chachipiruli aún peor de la que tenemos en la actualidad y desarrolle una segunda También son pandemia. las más fáciles de hacer, o sea, inactivar y ya están. Luego- No tienes que mirar la virulencia del patógeno ni nada. Luego tendríamos las vacunas que son derivadas de... Están las de nueva generación. que son las que utilizan normalmente como vectores otros virus de especies similares o del humano o de especies similares al humano, como en el caso del chimpancé, que llevan dentro del propio genoma del virus una región, una proteína del virus, o sea, la secuencia de una proteína del SARS-CoV-2, Sí. que son la de adenovirus, que serían, por ejemplo, la de AstraZeneca o la de Sputnik, la rusa, o la de CanSino en China. Y luego ya tendríamos las vacunas más guayonas, más modernas, que son las que has dicho tú, basadas en vectores bacterianos, que no apuestan mucho por ellas. No he puesto mucho por ellas. Las de DNA, que claro, aquí ya el problema es la electroporación. Las de RNA mensajero, pues la estabilidad y que tienen que ser transferidas mediante partículas lipídicas que no tienen tanto poder de transfección como los virales. Por eso dentro de las de nueva generación yo confiaría más en las que están basadas en vectores virales y también en las recombinantes. Si el adyuvante es bueno y se pueden formar nanopartículas, también confiaría en estas porque son las que más experiencia tenemos. Por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B o contra el virus del papiloma humano siguen esta estrategia. Y eso, o sea, en un principio confiaría más en las inactivadas, en las recombinantes y en las de vectores virales. Pero bueno, o sea, está por ver. Y probablemente tampoco es que se consiga solo una única vacuna. Bueno, esperemos, porque primero esperemos que se consiga vacuna, que tampoco está tan claro, porque, o sea, estas fases más avanzadas, pues no sabemos qué resultados van a dar. Y eso, en caso de que estén dando buenos resultados y tal, supongo que se desarrollará más de un tipo. Y eso, no llegará a toda la población el mismo tipo de vacuna. Sí, por curiosidad he entrado en la página web de Sputnik 5, que ahora le han puesto que puedes tenerla en los diferentes idiomas. Antes creo que solamente estaba en ruso, porque me encanta el nombre. O sea, es como de la Guerra Fría durante la carrera aeroespacial. Y la verdad es que pone que utilizando la misma tecnología que están utilizando contra el SARS-CoV-2, han desarrollado 3 vacunas contra la fiebre del ébola, donde más de 60.000 personas han sido vacunadas. No son grandes números, pero bueno, al menos ya es una vacuna que empleó la tecnología de adenovirus, que es una empresa que sí que ha hecho vacunas y que sí que ha llegado a comercializarla, porque creo que tanto AstraZeneca con la adenovirus, no sé si habían empleado en otras vacunas, y sé que Moderna sí que no había llegado a comercializar ninguna de las vacunas basadas en liposomas y En RNA. O sea, a ver, un llegado. hándicap de esto es que no hay ninguna vacuna comercializada de RNA mensajero. Y bueno, finalmente, pues ya hablando de adyuvantes. Hablando de adyuvantes, los virus inactivados y las proteínas recombinantes normalmente no son muy inmunogénicas, como he dicho, por lo que requieren adyuvantes para mejorar la inmunogenicidad. Y los adyuvantes son sustancias que no son inmunogénicas per se, pero que ayudan a crear una respuesta inmunitaria más eficaz. Se cree que esto lo hacen porque forman como unos depósitos atrapando los antígenos y liberándolos de manera continuada. Y esto favorece la respuesta inmunitaria más que si pones la proteína sola, por ejemplo en el caso de las recombinantes. O sea, esto ayuda el hecho de que estos antígenos se estén liberando de manera continuada. Supongo que también imita mejor lo que sucede en el caso de una infección. También favorecerían el reclutamiento de células inmunitarias, como por ejemplo las células dendríticas, que ya he dicho que son muy importantes. O sea, la gran mayoría de vacunas utilizan como adyuvantes sales de aluminio, que se conocen desde los años 30. Su seguridad pues está probada. El tipo de respuestas que esos ayudantes favorecen suelen ser de tipo Th2, es decir, favorecen la inmunidad humoral basada en anticuerpos. Lo ideal en el caso del SARS-CoV-2 sería una respuesta basada en inmunidad celular, ya que los virus se encuentran dentro de las células y para eso el perfil Th1 sería lo ideal. Las células Th son como los directores de orquesta del sistema inmunitario. O sea, dirigen la respuesta inmune si va a ser más humoral o celular, influyendo en otro tipo de células inmunitarias. O sea, normalmente también, o sea, mediante moléculas, citoquinas. Y eso, hay adyuvantes que podrían ayudar en este proceso.
Y las empresas lo que están haciendo es probar pues estos tipos de formulaciones y sí que hay empresas que tienen bajo propiedad algunos adyuvantes que en un principio podrían ser buenos para conseguir este tipo de inmunidad que nos interesa. Y luego, en cuanto a las vacunas basadas en vectores virales o bacterianos, en un principio no necesitan adyuvantes. O sea, los vectores virales en un principio muestran buena inmunogenicidad. Estamos construyendo estas vacunas dentro de virus y los virus ya de por sí suelen ser inmunogénicos. Así que normalmente no necesitan adyuvantes. Otra cosa de la que quería hablar serían los problemas de producción y de distribución. Porque en cuanto a la producción de vacunas, las tradicionales está establecida su producción, pero en el caso de vacunas como vectores virales es difícil que sea escalable y la producción de estos virus es como el cuello de botella, no va a ser fácil conseguir un gran número de dosis de este tipo de vacunas. Además, otro reto en cuanto a la producción de vacunas de vectores virales son los residuos celulares, en las células huésped donde se ha sintetizado, o sea, donde se ha producido el virus, ya que la producción de virus implica su crecimiento dentro de células. Y es que los virus solo se pueden replicar dentro de células, así que las tienes que producir en células y luego para eliminar este tipo de residuos celulares pues también es complejo. Y luego en cuanto a la distribución de vacunas, la gran mayoría de vacunas usadas actualmente necesitan estar refrigeradas entre 2 y 8 grados. O sea, incluso hay una terapia génica basada en virus que requiere un almacenamiento a menos 60 grados. Y sabes que mantener esta cadena de frío puede suponer un reto, sobre todo en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y recordemos que la pandemia es global y lo ideal sería que la vacuna llegara a todo el mundo. Luego también tenemos vacunas que no se pueden congelar por la formación de cristales y impacta tremendamente en estos coloides que se forman junto con los adyuvantes. Y aquí la formulación de la vacuna también es importante, el pH, la fuerza iónica y también hay compuestos que son estabilizadores. O sea, aparte del activo biológico de la vacuna y el adyuvante, también hay estabilizadores como por ejemplo la arginina, que previene la agregación de las formulaciones. Y luego también se utilizan mucho los azúcares como crioprotectores. Y en general hay que parar atención a la formulación para conseguir que la vacuna llegue de manera óptima a la población. Otro recurso que tenemos es la liofilización, que es un proceso de deshidratación. La vacuna llegaría como una especie de polvo y debería ser reconstituida antes de la inyección. Pero bueno, este proceso requiere investigación y en el caso del SARS-CoV-2 que se requiere hacer esta formulación en tiempo récord probablemente deje poco tiempo a optimizar la fórmula y hacer liofilizaciones. No lo sé, esto ya pues dependerá de cada empresa. Luego también quería hablar de la ruta de administración, porque la ruta en la que se administra la vacuna puede afectar al tiempo y a la calidad de la respuesta inmunitaria. Y sabiendo que el COVID-19 es una enfermedad principalmente respiratoria, establecer una inmunidad mucosal podría ser clave, pero actualmente no hay vacunas comerciales que se administren por vía pulmonar. Hay 3 por vía intranasal para la influenza, la gripe, pero igualmente son difíciles de comercializar. Además, algunas de ellas han dado problemas. Por ejemplo, Nasal Flu tuvo que ser retirada del mercado porque podía causar parálisis facial. Y en general son difíciles de comercializar, no tenemos mucha experiencia previa, así que la mayoría de candidatos se van a administrar mediante inyección. Luego, otra cosa de la que quería hablar es la distribución en la población. En cuanto a la distribución de la vacuna, diferentes autores tienen diferentes opiniones en cuanto a los colectivos en los que se debería aplicar la vacuna primero. Si bien es cierto que la mayoría priorizan aquellos colectivos más susceptibles o en riesgo, aunque esto no está muy bien definido en la literatura. Pero bueno, también hay autores que priorizarían vacunar a los individuos que sean más susceptibles de infectar a otras personas, algo así como supercontagiadores. Pero esto es muy difícil de definir. En general, parece ser aceptado que los primeros en recibir la vacuna sería el personal sanitario y después serían vacunadas las personas que presenten enfermedades para las cuales el COVID pueda superar un riesgo de enfermedad más severa. Y también vacunar a personas mayores. Después ya se vacunaría a personas que tienen trabajos con gran riesgo de exposición, como por ejemplo personal docente, y también personas con comorbilidades que presenten un riesgo moderado. Y los últimos en ser vacunados serían los jóvenes adultos y los niños. En cuanto a conclusión, seleccionar el antígeno apropiado, los adyuvantes y el vehículo
de entrega en la formulación de la vacuna es clave. Diría que es probable que se acaben desarrollando varias vacunas si es que funciona finalmente alguna vacuna bien, pasa todas las fases. Lo diría básicamente porque muchas están basadas en principios parecidos. O sea, hay varias empresas ya que están desarrollando pues vacunas que son muy parecidas entre sí, por ejemplo la de AstraZeneca, la de CanSino, o sea, todas estas que están basadas en adenovirus. Hay bastantes empresas que están desarrollando vacunas con principios parecidos. Algunas no presentan mucha escalabilidad, por ejemplo las de precisamente estas, las de vectores virales, por lo que es probable que no todo el mundo reciba el mismo tipo de vacuna de la misma empresa y tal. O sea, no creo que haya una empresa que justamente vaya a hacerse... A ver, se harán de oro si tienen esta vacuna, pero no que vaya a comercializarla a nivel global, porque somos muchísimas personas también. Eso y eso, que hay bastantes candidatos, 176, 122 en desarrollo preclínico y 54 en ensayos en humanos. Esperemos que al final alguna de todas estas casi 200 vacunas que están en desarrollo lleguen a comercialización y que podamos recuperar poco a poco la normalidad. Sí. Seguramente no nos lleguemos, o sea, lleguen a hacer hasta pruebas de vacunas cruzadas, o sea, para mejorar la inmunicidad, de vacunar en un primer momento de la de Moderna y luego al cabo de unos meses la de CanSino, por ejemplo. Sí, bueno, a ver, también me preguntaba si has mirado algo de cómo se va a distribuir una vez que tengamos una vacuna entre los diferentes países, porque sobre todo una de las cosas que creo que pueden ser, bueno, pues sobre todo desde un punto de vista, no sé, del alma de todo esto, ¿no? La parte más moral es países menos desarrollados, porque al final tengo la sensación de que lo que va a ocurrir es que los países más desarrollados van a ramplar con todas las vacunas y... Sí, seguramente pase algo parecido, ¿sabes? Porque, o sea, ya vemos que los países desarrollados están comprando un montón de dosis a empresas, aunque la vacuna aún no esté desarrollada. O sea, las están encargando ya. Y claro, o sea, esto es clave también, pues claro, cada país pues es egoísta y mira por lo suyo únicamente. Que estamos hablando más de política que de biología, pero sí que es cierto que se había hablado de la de AstraZeneca, que había comprado como la Unión Europea X dosis y creo que 3 millones de estas dosis iban a ir para España. No sé, también hay que tener en cuenta de que hay países que sí que tienen empresas con la capacidad de producir vacunas y otros que no, como por ejemplo España. No hay ninguna empresa española que desarrolle vacunas, o sea, que tenga la capacidad de producir dosis de vacunas para la población. Que eso también pasó con la pandemia de la gripe A, que le compramos un montón de dosis a una empresa francesa, creo que era. Claro, o sea, hay países que van a estar en desventaja en ese aspecto porque no tienen empresas que produzcan dosis o porque no tienen dinero para comprarlas, y los países desarrollados pues van a priorizar su población. Y esto pone en relevancia la importancia de la inversión del Estado en ciencia y de favorecer el desarrollo de empresas biosanitarias. Y hasta aquí el capítulo de hoy de la Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito, y si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejarnos un comentario, o si lo prefieres puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiología@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.